Buenas noches, saludamos a la audiencia de confidencialcolombia.com que a esta hora se suman a esta transmisión especial. Como todos, esta semana hemos venido conversando con diferentes personajes de la vida pública política nacional. En la noche de hoy nos acompañará el Procurador General de la Nación, el doctor Fernando Carrillo Flores, con quien estaremos conversando sobre las acciones adelantadas por la Procuraduría en torno a la emergencia sanitaria y las irregularidades o las presuntas irregularidades que esta entidad ha logrado evidenciar en algunas zonas del país en torno a la contratación que han adelantado los alcaldes para atender esta emergencia. Antes, saludo como siempre a mis compañeros Marcial Muñoz, director de Confidencial Colombia, y Óscar Sevillano, periodista de esta casa periodística. Marcial, Óscar, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Ryder, y al resto de la audiencia Confidencial. Y quiero dar la bienvenida muy especial al doctor Carrillo, que muy amable nos atiende esta noche y nada, pues darle la bienvenida. Óscar. Buenas noches a Marcial y a Snyder y por supuesto también al señor Procurador General de la Nación por aceptar esta invitación a dialogar con Confidencial Colombia y con todas sus seguidores. Bueno, muchas gracias. Sí, quisiera arrancar un poco esta entrevista con el doctor Carrillo preguntándole un poco por la coyuntura de las últimas horas y días en torno a las cárceles, especialmente en la cárcel de Villavicencio, donde se ha decretado una cierta alerta seria. Que nos explicara en qué punto estamos al día de hoy a esta hora. Bueno, primero que todo, buenas noches, muchas gracias. Qué gusto, Marcial, Óscar, Snyder, estar aquí con ustedes. Y un saludo muy especial a toda la audiencia del Confidencial. Sí, esto es la crónica de una tragedia anunciada, por decirlo claramente. Desde el día 21 de marzo, que se produjeron los desórdenes en la cárcel Modelo, nosotros hemos venido insistiendo en la necesidad de pedir una serie de medidas para combatir y mitigar toda esa crisis que está presentando en el sistema penitenciario. Estuvimos precisamente con nuestros procuradores regionales y provinciales en la cárcel de Villavicencio y alertamos sobre la necesidad de aplicar medidas de prevención en primer lugar y de deshacinamiento en segundo lugar. Lamentablemente creo que las determinaciones que tomó el gobierno a nivel legislativo con muy buena intención se quedaron cortas frente a la magnitud de la crisis que está viviendo el sistema penitenciario. Nosotros incluso hemos sostenido de unas estadísticas que realizamos con información del propio INPEC esta semana que ni siquiera era necesario aplicar medidas extraordinarias, sino con la ley ordinaria tenía que producirse la excarcelación. Yo sé que esa es una palabra que a mucha gente le suena extraña y no le gusta, pero hay personas que por razones humanitarias no pueden estar dentro de un centro penitenciario. Quienes tienen enfermedades crónicas, por ejemplo, los mayores de 60 años, toda la población en riesgo, y hay muchos que con la simple aplicación de la ley penitenciaria deberían estar afuera de los establecimientos penitenciarios. Lamentablemente, pues ahí se produjo un traslado de internos por el cual nosotros abrimos una investigación a la dirección del INPEC. Lo que se hizo fue un poco multiplicar el contagio hacia otros centros penitenciarios y creemos que las medidas se quedan cortas. Los reportes de esta noche es que el hacinamiento sigue más o menos en las mismas proporciones. Esto ya va en centenares de personas privadas de la libertad que están contagiadas y yo creo que lamentablemente pues la tragedia va a seguir creciendo. Esto no ha sido una excepción de Colombia. Ustedes saben que la mayoría de los establecimientos penitenciarios, incluso en Europa, en España se presentó, en Italia se presentó, en Estados Unidos ha habido mucho contagio, como para que hubiéramos tomado unas determinaciones a tiempo. Nunca será tarde para tomar esas determinaciones, pero sobre todo en materia de realización de pruebas y de aislamiento, porque Villavicencio, desde el primer día, lo ha dicho el señor alcalde de Villavicencio, ha establecido que tiene un centro de rehabilitación donde podrían ser trasladadas aquellas personas que están en situación de riesgo y de alguna manera descongestionar, deshacinar ese establecimiento penitenciario. Ojalá esto no siga presentándose en otras cárceles del país, pero ustedes saben cuál es la velocidad y la letalidad de este virus y por eso seguimos exigiendo que haya medidas inmediatas. Procurador, ayer usted a través de una carta le solicitó a la ministra de Justicia aplicar la legislación correspondiente en esta materia, teniendo en cuenta la pandemia por la que atraviesa el país y el mundo entero.
¿qué respuesta le ha dado la ministra? No, hasta el día de hoy no sabemos. Nosotros desde el primer momento, yo les digo, la primera carta la enviamos al Ministerio de Justicia después de los motines en la cárcel Modelo de Bogotá y después ha venido todo en esta espiral de multiplicación de los contagios en algunos establecimientos penitenciarios del país. Yo creo que ya es hora de tomar determinaciones radicales. Uno no puede pensar, por ejemplo, que personas que tienen las 3/5 partes de la sentencia cumplida no tengan derecho por lo menos a algún tipo de aislamiento, si se trata de no incurrir radicalmente, que era lo que quería evitar el Ministerio de Justicia, excarcelaciones masivas. Pero la realidad es que el virus se está multiplicando y que realmente lo que está pasando es que son sentencias de muerte para quienes se quedan dentro de los establecimientos penitenciarios con el virus adentro reproduciéndose. Procurador, el viernes pasado el país conoció las decisiones anunciadas por usted, por el fiscal general de la Nación y por el Contralor en torno a las investigaciones que las entidades de control están adelantando contra los alcaldes por la manera, pues, por las presuntas irregularidades que se pueden evidenciar en la contratación que están adelantando por la emergencia. En ese sentido, me gustaría preguntarle cuál ha sido el tema más escandaloso. Conocimos la suspensión temporal del gobernador del Chocó, pero ¿qué podría decirnos sobre los temas más escandalosos que ha encontrado la Procuraduría en este sentido? Sí, yo con mucho gusto me puedo referir genéricamente a los casos, lamentablemente como están sometidos a la investigación disciplinaria y en algunos casos ya hay medidas cautelares, pues no podría hacerlo porque esas son decisiones que han tomado procuradores delegados y que van a llegar a conocimiento mío como superior jerárquico dentro de la institución. Pero sí quiero decirle que esto pareciera que una avalancha de corrupción se tomó esa contratación y eso es muy lamentable, porque aquí hay muchos que han venido diciendo que era muy importante, claro, relajar las condiciones tradicionales, que esta es contratación de emergencia, pero bajo ninguna circunstancia eso se constituía como un pasaporte para hacer lo que se les diera la gana con los recursos públicos de los colombianos. Y eso es lo que ha venido sucediendo. Entonces, en materia de las ayudas humanitarias y los mercados, los sobrecostos son evidentes. Ustedes han oído los escándalos de las latas de atún, de los potes de gel, en fin, de los insumos médicos que están en muchos casos por los cielos, particularmente en una licitación de tapabocas que hubo por allí en una entidad pública. Y además, la utilización política de buena parte de esos fondos. Normalmente, cuando se reducen los controles, claro, los ordenadores del gasto consideran que pueden hacer lo que quieran con los recursos y eso es falso. Para ello rigen todas las normas de transparencia que rigen para todos los funcionarios públicos. No es que haya una excepción a eso. Y como muchos pensaron que la justicia pues estaba de cuarentena o que los organismos de control estaban en cuarentena, comenzamos a recoger las evidencias, las 3 instituciones al tiempo, que yo decía, eso es hasta cierto punto, como dicen los economistas, una economía de escala, porque es multiplicar por 3 el esfuerzo a nivel probatorio, a nivel de información, a nivel de intercambio de evidencias y por supuesto ahí hemos tomado algunas decisiones conjuntamente y vendrán muchas más. ¿Qué es lo escandaloso? Lo escandaloso es que muchas veces, por ejemplo, se le dé utilización política a la entrega de esos mercados. Yo lo he dicho abiertamente. Los alcaldes, por ejemplo, y los secretarios de despacho son quienes tienen que ejecutar esos recursos y eventualmente podrían participar en la entrega de esos mercados. Pero ¿qué hace un diputado? ¿Qué hace un concejal? ¿Qué hace un representante de origen popular? Incluso senadores y representantes entregando mercados como si esto fuera una campaña proselitista. Eso es inaceptable. Y hay departamentos del país donde hemos tomado la determinación precisamente de abrir investigaciones disciplinarias por utilización política de los mercados. Uno no puede llevarse a los diputados de su partido, en el caso de un gobernador, a que reparta los mercados para ganar indulgencias con los electores o cerrarle el paso, que es todavía peor, de inaudito y de infame, a personas que no pertenecen a su grupo político y que no van a ser aceptados. Los recursos públicos le pertenecieran al partido y eso hay que condenarlo y eso hay que combatir. Les decía además, dentro de las irregularidades, por ejemplo, la violación permanente del principio de transparencia. Esos contratos tienen que estar en el sistema, esos contratos tienen que ser presentados a la opinión pública. Aquí no hay nada que esconder, aquí no hay nada secreto en esos contratos. Son contratos para beneficio de todos los ciudadanos. Entonces es lamentable que en estas ayudas que son expresión no solo de solidaridad,
sino de obligación de programas sociales del Estado, resulta que el hambre de los más vulnerables en Colombia se convierte en el banquete de los corruptos a nivel regional. Y eso es lo que venimos denunciando. Hemos dado unos primeros pasos la semana pasada, pero seguimos adelante en otros departamentos y municipios. Procurador, una pregunta. En el estado de emergencia, muchas figuras están emergiendo, gobernadores, alcaldes, con una especial notoriedad. ¿Piensa que ese exceso de poder o de imagen o de notoriedad puede ser también un aditivo para que la corrupción no tenga límite? Pues lamentablemente, apreciado Marcial, y esto no es solo el caso de Colombia, ante una crisis de esta naturaleza, los poderes de emergencia que son concebidos constitucionalmente con la separación de poderes y aquí hay controles constitucionales, son concebidos por algunos, repito, como si no tuvieran control de ninguna naturaleza, como si tuvieran carta blanca para seguir adelante y son el mayor caldo de cultivo para el autoritarismo. Ustedes han visto varios países europeos, entre ellos Hungría, por ejemplo, varios países asiáticos, Filipinas, incluso en Israel se ha suspendido el ejercicio del Poder Judicial. Eso nosotros no lo podemos admitir. Así como se reclama que se salve la economía en un momento dado por los economistas, quienes estamos del lado de los derechos de los ciudadanos y de las libertades y de los controles del Estado, tenemos que sostener que el Estado de Derecho democrático no se fue de cuarentena, que aquí hay que seguir actuando, que hay que seguir controlando. La cuarentena y la crisis no implica que las ramas del poder público tengan que estar suspendidas. Por eso es muy bueno que se retome ya la actividad judicial. Muchos hemos estado trabajando desde casa con teletrabajo, pero siempre activando todos los mecanismos de control y las funciones misionales, particularmente de entidades como la Procuraduría. Eso es muy importante sostenerlo, porque además nos ha precipitado a dar un salto hacia el futuro. Nosotros lo veníamos haciendo con unos recursos de un empréstito del Banco Interamericano de Desarrollo para fortalecer toda la infraestructura tecnológica de la Procuraduría y comenzar a hacer audiencias. Y ya todo el Poder Judicial, por ejemplo, que es primo de los organismos de control, por supuesto, va en esa tónica. Ya hay que pensar en procesos virtuales, en expedientes electrónicos, no únicamente para los casos que se fijaron en un primer momento, donde estaban las tutelas y la libertad de las personas o los casos de adopción de los niños, sino para todo el ejercicio de la justicia, porque la justicia no puede quedar en suspenso mientras suceden cosas que son absolutamente insólitas. Y le pongo el caso de la violencia intrafamiliar, por ejemplo, en donde la mayoría de los delitos han bajado, pero la violencia contra niños, niñas, adolescentes, mujeres, van más de 20 feminicidios en lo que va corrido de la cuarentena, y para eso necesitamos un poder judicial y una justicia que funcione y unos organismos de control que supervigilen y monitoreen y vigilen los recursos públicos. Procurador, la semana pasada, junto al Contralor y al Fiscal General, usted hizo una denuncia bastante fuerte por contratos con montos, con sumas bastante astronómicas. En municipios pequeños, la corrupción se da con pequeñas cantidades. Como tal, Confidencial Colombia tuvo la oportunidad de conocer un contrato en el municipio de Mesitas, en donde pues, la cantidad es pequeña, con las matemáticas totalmente mal aplicadas. La pregunta aquí es si sobre esos contratos de cantidades pequeñas también se está poniendo la lupa. Sí, Oscar, lo que hemos hecho nosotros es crear un buzón de quejas por la emergencia. Nosotros tuvimos durante mucho tiempo suspendidos los términos disciplinarios para procesos que venían de atrás, pero decidimos en todos los procesos relacionados con la COVID y con la emergencia sanitaria generada por el coronavirus no tener suspensión de términos disciplinarios. Y por eso, si ustedes ven dentro de las primeras sanciones, digamos, hay municipios no de alta categoría, sino municipios de mediana categoría, como Guaduas, por decir algo, El Socorro, hay investigaciones en Acacías, en Puerto Gaitán, y ahí es donde yo quiero invitar además a los veedores ciudadanos, a los personeros, a los medios de comunicación regional, que yo sé que la están pasando muy mal, pero deberían convertirse en personeros y veedores para denunciar ese tipo de corrupción. Yo creo que esos temas en que uno podía calificar la corrupción entre pequeña, mediana o grande, pues eso no tiene sentido. O aquí se obra con integridad y con probidad y con honestidad y transparencia, o no se obra.
pero pensar en que uno pueda hacerse el de la vista gorda, determinado, por ejemplo, a sobreprecios de determinados contratos, o a que se afecten sobre todo los derechos de las personas vulnerables, es lo que no vamos a permitir. Lo que nosotros hemos diseñado como Ministerio Público es un sistema en donde tenemos una escala de protección de los derechos de los más vulnerables, arrancando primero, por supuesto, por los infectados, los pacientes y las personas que tienen que estar sometidas al sistema de salud, cuyos derechos hay que respetar. Digamos, en ese mismo ámbito, los derechos de los médicos y todo el personal sanitario, los derechos de las poblaciones más vulnerables. Todos sabemos el porcentaje de economía informal que tiene Colombia, el porcentaje de habitantes de la calle, de personas que viven con el día a día, del microempresario, y tenemos que proteger esos derechos. Y de ahí pasamos a colectivos que no se merecen sentencias a muerte, como el caso de las personas privadas de la libertad. De ahí pasamos a los derechos de los campesinos, que ustedes saben que son 14 millones de colombianos, según el último censo, en una solicitud que hizo la Procuraduría, y que son responsables del 70% de la seguridad alimentaria de Colombia y no tienen tampoco protección a nivel de bioseguridad y están siendo de alguna manera vulnerados esos derechos, como se vio en algunas denuncias con los créditos de Finagro. Es decir, vamos definiendo colectivos, poblaciones. Ahí están los venezolanos, ahí están los migrantes, en fin, todos aquellos que como causa de la exacerbación de la crisis van a ver violentados de sus derechos, y ese ha sido precisamente lo que ha hecho la Procuraduría, creando 22 sectores donde lo que estamos tratando de hacer es garantizando los derechos de los colombianos en esta crisis tan dura que nos ha tocado vivir y que va a seguir lamentablemente por unos meses más. Procurador, usted ha resaltado la importancia de la veeduría ciudadana para hacer pues control ciudadano a ese tema de la contratación. Y hasta ahora pues tenemos cientos de comentarios en nuestra transmisión en Facebook. Están participando los lectores de Confidencial Colombia con el hashtag El Procurador en Confidencial. Y en ese sentido me gustaría preguntarle a través de qué canales la ciudadanía puede denunciar en la Procuraduría los presuntos actos de corrupción que se puedan presentar en las regiones. Sí, yo les diría primero, nosotros tenemos una Procuraduría departamental que se llama Procuraduría Regional, que está en todas las capitales de departamento. Fuera de esas tenemos 30 más, por si quieren ir a presentar de manera presencial una denuncia. Fuera de eso tenemos un buzón de quejas en la página web www.procuraduría.gov.co, y además hemos creado una aplicación que está en la mayoría de los dispositivos celulares, que se llama Estás Pillado. Dice PGN, estás pillado. La utilizamos en las elecciones regionales del 27 de octubre pasado y nos dio impresionantes resultados. Si desde esta semana la habilitamos, yo le diría que en este momento, en esa aplicación, en ese botón que dice PGN, estás pillado, y que se encuentra en los celulares, la pueden bajar gratuitamente. En esto tenemos más de 150 denuncias desde que hace 48 horas la instalamos. Y están los teléfonos de la Procuraduría. Yo le diría, hay muchas formas de presentar esa denuncia. Y yo les diría además que adicionalmente, yo decía, casi el 60% hoy en día de las indagaciones y de las investigaciones que adelantamos como ente de control tienen origen en las veedurías ciudadanas y en las denuncias ciudadanas. Los ciudadanos están muy activos, afortunadamente, en este momento. No puede ser menos cuando están los recursos públicos de por medio y cuando lamentablemente esos recursos públicos son tan escasos como para que vengan a feriar esos recursos públicos de los colombianos, personajes inescrupulosos. Marcial. Schneider, yo pienso que en los últimos minutos le dedicaría a los espectadores alguna pregunta más. Sí, pues básicamente Marcial y Procurador están planteando pues presuntas denuncias de corrupción en diferentes partes del país. Están pues pidiéndole que ponga, por ejemplo, la lupa en la región del Urabá. Tenemos acá también en Chocó, también en Valle del Cauca, en Acacías Metas. Tenemos, digamos que casi todas las opiniones de nuestros lectores se concentran en que la Procuraduría ponga el foco sobre estas regiones donde presuntamente se estarían presentando actos de corrupción. Así es, Schneider. Precisamente quiero arrancar, por ejemplo, por el departamento más frágil de este país, que es el departamento del Chocó. Como ustedes saben, el viernes se pidió como medida cautelar la suspensión del gobernador. Hoy se abrieron otras investigaciones con otros contratos, por contratos además absolutamente exóticos en esta época de crisis. Uno no puede pensar en un contrato de vallas publicitarias o
o de socialización de algo cuando pues sencillamente la gente no está en la calle, por decir algo. Uno no puede pensar en un contrato cuyo objeto es la publicación de un libro, por ejemplo, como nos pasó en un hospital en Norte de Santander, cuando debían estar comprando insumos médicos, resulta que se destinaron millones de pesos a la historia de un hospital. Sobre ese tipo de contratos estamos haciendo una vigilancia muy cercana. En el departamento de Antioquia lo estamos haciendo también. Si hay denuncias en relación con un municipio en particular, me gustaría, Sneider, que ustedes me contaran después cuál es ese municipio. Y le cuento, en el Valle del Cauca estamos con la Contraloría y con la Fiscalía, con 3 contratos bajo la lupa también. Y obviamente en el departamento del Meta, en los municipios que ustedes han señalado, también están abiertas las indagaciones. ¿Por qué vamos más rápido en unos casos y no en otros? Que esa es una pregunta que se hace la ciudadanía y es una pregunta completamente válida. Digámoslo que por la contundencia de las pruebas. Cuando nosotros llegamos a probar, por ejemplo, que un ordenador del gasto, un alcalde, por ejemplo, ha incurrido en una conducta varias veces de celebrar contratos exóticos, de contratos no sometidos a la transparencia, con dirección política, nos queda la alternativa de suspender ese alcalde o ese gobernador. Hay casos en los cuales se requiere mayor investigación y mayor solidez probatoria para no incurrir en una violación de derechos de un funcionario público y para respetar el debido proceso. Ese es el caso de otros departamentos del país. El caso, por ejemplo, de la aparición de fundaciones fantasmas que se quedan con la ejecución de la entrega de los mercados. Aquí se le ha entregado esa responsabilidad, por ejemplo, a talleres de mecánica o a firmas organizadores de fiestas o de eventos cuando no tienen ninguna experiencia en esa materia. Y eso inmediatamente lo que lo lleva a uno a pensar es que se están pagando favores con los recursos públicos en un momento en que Colombia no se puede dar ese lujo. Eso es una infamia. Yo he dicho, además de ser un delito, es una infamia pensar en quedarse con los recursos de los colombianos o ver cómo se arreglan los problemas de financiamiento de las campañas que los llevaron a esos cargos de elección popular pagándole a quienes fueron los financiadores. Eso es inaceptable y eso es lo que estamos investigando precisamente. Procurador, en materia de educación, el gobierno nacional dio la autorización para que se apliquen las clases virtuales a todos los estudiantes de colegios, bachillerato y primaria. Todos sabemos que la conexión virtual, es decir, la de vía internet, no es muy buena en sitios apartados, en municipios y veredas. La pregunta aquí es si la Procuraduría está vigilando de que el gobierno nacional esté actuando de alguna forma, con alguna alternativa en estos casos, o si por el contrario está más bien diciendo mentiras. Sí, yo pienso que esa es una alerta impresionante. Incluso en algunas ciudades capitales es difícil conseguir buena conectividad. Por eso hoy hay que hacer una muy buena inversión. Si esto va a seguir por un tiempo largo, como parece, y si van a seguir cerradas las escuelas y los colegios, pues hay que garantizar en que esto no se convierta en un instrumento de discriminación. Que ahora los niños de los estratos ricos 4, 5 y 6 sí tienen educación virtual y los niños de los estratos 0, 1, 2 y 3 pues no la tienen. Por eso es tan importante aquí el Ministerio de las TICs, una política de democratización, de territorialización, en el caso particular de las conexiones vía Wi-Fi o Wi-Fi, como se quiera decir, y la necesidad de esos puntos digitales que son fundamentales para las regiones de Colombia. Yo creo, y usted lo acaba de decir, que ahí estamos todavía con falencias muy grandes, eso lo tenemos que ir arreglando, eso hace parte además de un diagnóstico que nosotros diariamente estamos haciendo con departamentos y municipios, porque todos los procuradores territoriales, departamentales y provinciales nos tienen que hacer un reporte de las crisis que se están presentando diariamente. Y aunque ha habido pocas quejas en ese campo, yo estoy seguro que esa situación deficitaria a nivel de conexiones tecnológicas se está presentando. Yo creo que usted tiene razón, ahí nos falta trabajar a muchos en eso. Incluso estamos tratando de implementar formas de vigilancia de ello, sobre todo cuando esta tecnología en materia educativa llegó para quedarse. Ustedes han visto que algunos mandatarios lo que han hecho es acudir a las televisiones regionales o locales para impartir clases vía televisión o vía radio, como se hacía tradicionalmente en Colombia durante tanto tiempo. Pero lo que es claro es que esto es un desafío tecnológico grande y tiene que haber unos recursos públicos
dedicados a garantizar igualdad en la distribución también de un bien público, como son las conexiones con las tecnologías, que en este momento son garantía del derecho a la educación de muchos niños. Marcial. Preguntarle con... Perdón, Marcial, ¿Sí no oí la primera parte. Sí, ¿me escuchan ahora? Sí, perfectamente. Hola. Sí, no, yo por ir cerrando por mi parte, simplemente quería preguntarle cómo está viendo al presidente ante esta crisis, cómo le está viendo en la toma de decisiones, en los tiempos, en las formas, en cómo está ejecutando la crisis. Sí, yo creo que el presidente ha asumido un liderazgo importante. Me parece que más que nunca la acción del Poder Ejecutivo es aquí lo que permite manejar tantas crisis simultáneamente, porque Marcial, que estamos de cara a una crisis de la salud pública que ojalá implique el replanteamiento total de un modelo del Estado frente a la sanidad. Aquí se quiso decir en un momento dado que la salud pública la podían prestar los particulares y que eso no era un servicio público. Desde el día cero de esta Procuraduría nosotros le hemos puesto la lupa a las empresas promotoras de salud con mucha fuerza y muchos nos han dicho que qué hace la Procuraduría metida en un negocio particular. Yo creo que buena parte de las crisis que estamos viviendo han tenido que ver con eso. Si países desarrollados que tienen una salud pública tan robusta han entrado en crisis, ojalá la nuestra no se siga agudizando, porque además no hemos visto lo peor de la crisis. Marcial, como ustedes saben, el brote o el pico se está esperando acá. Muchos sostienen que estamos viviendo un momento como el que vivió España o Italia hace un mes o 5 semanas, luego realmente hay que seguir preparando el sistema de salud para todo ello. Y simultáneamente el tema social, que es el elemento nuevo en regiones como América Latina o como África, que lo han dicho muchos economistas. Si esto fue tan grave y le pegó tan duro a la población de países desarrollados, imagínense ustedes cómo va a ser esto una vez explote en un continente con los niveles de desigualdad y de pobreza que tiene América Latina. Luego, Dios nos proteja pues de lo que venga, pero necesitamos un Estado cada vez más actuante. Esto cambió por completo las reglas de comportamiento del gasto público. Aquí no caben cálculos de carácter económico cuando aquí el conteo es de cadáveres, como le ha pasado a los países desarrollados. No hemos llegado a ese momento, pero yo creo que cada vez más se hace evidente que la intervención del Estado y que el gasto público tiene que apersonarse del sistema de salud por un lado y en el caso particular de las ayudas sociales. Aquí hay que seguir fortaleciendo, por ejemplo, una entidad como el Departamento de la Prosperidad Social. El Departamento Nacional de Planeación no se puede equivocar, como lamentablemente le ha sucedido, creo yo, hasta que se me muestre lo contrario, de buena fe en la entrega de algunos recursos en el programa de ingreso solidario, pero va a ser el Estado el gran protagonista de todo esto. Y por ende el jefe de Estado tendrá que seguir siendo el protagonista, sin perjuicio de que sigan funcionando todos los controles. Yo creo que con el presidente Duque se ha entendido en la relación con los órganos de control que nosotros somos independientes, autónomos. La Procuraduría no depende del Poder Ejecutivo. La Procuraduría tiene un deber de defensa del interés público y por eso hemos sido tan activos en todos los temas, por ejemplo, de descubrimiento de las dificultades y falencias con el tema de las pruebas diagnósticas. Fue la Procuraduría la que descubrió que una máquina no funcionaba, que había 11.000 pruebas represadas, que los reactivos estaban escaseando. Antes de ayer le pedimos de nuevo al ministro de Salud que nos contara cómo va a ser el tema finalmente de cuándo van a llegar los dos tipos de pruebas, las pruebas serológicas y las pruebas moleculares, que de alguna manera son complementarias, pero las pruebas de fondo son las pruebas moleculares. En fin, tantos asuntos que suponen una acción eficiente del Estado que nosotros estamos para buscarlas, para no hablar de la corrupción que hemos encontrado y a la cual ya nos hemos referido. Bueno, señor Procurador General de la Nación, doctor Fernando Carrillo, queremos agradecerle por estos minutos que ha tenido con la audiencia de Confidencial Colombia. Gracias por atendernos y por contarle a nuestros lectores pues, las acciones que ha adelantado la Procuraduría en el marco de esta emergencia del COVID-19 en el país. Muchas gracias, Snyder, muchas gracias, Marcial, Oscar. De verdad, si llegan más denuncias, me gustaría que ustedes me las mandaran. Yo tengo por lo menos conexión vía WhatsApp con Marcial, mándemelas porque eso nos estamos tomando muy en serio, las denuncias ciudadanas. Claro. Sé que es difícil dar abasto
dar abasto en este momento con tantos problemas que hay en el país, pero estamos intentando llegar, repito, y darle toda la seriedad a lo que los ciudadanos nos están contando que está pasando en los territorios de Colombia. Pues estaremos muy pendientes, procurador, e incluso abriremos un hashtag en nuestras redes sociales para que esas denuncias nos lleguen y se las podamos trasladar. Magnífico, Marcial. Un abrazo para ustedes, un saludo muy especial a toda la teleaudiencia y que sigamos pues respetando el aislamiento social y quedándonos en casa pues todos los que podemos, y esperemos que esto siga manejándose de una forma que nos permita mitigar los efectos de esta pandemia que nos tiene tan golpeados a todos. Muchas gracias, procurador. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Marcial, Óscar, ¿algún comentario final sobre las declaraciones que ha entregado en Confidencial Colombia el Procurador General de la Nación? No, confirmar un poco. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? Sí. Confirmar, yo al procurador le veo en forma, le veo bien, le veo firme ante todos los casos de corrupción y le veo con muchas ganas de, en esta coyuntura además que hace todo más dramático, poner el dedo en la llaga y estar ahí al frente de la institución que realmente pues nos cuida un poco de que los dineros estén mejor empleados. Entonces yo creo que le he visto bien y siento que pues por la parte de la institución no va a quedar en cazar a los corruptos. Sí, claro, yo digamos que quedo tranquilo con lo que dijo el procurador, de que no solamente se le está poniendo la lupa a los contratos con cifras exuberantes, tipo 1.000 millones, tipo 2.000 millones, sino también se le está poniendo la lupa a los pequeños contratos, que es donde se da la corrupción en los municipios de mediana y pequeña estatura, que es precisamente esa una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos en estos territorios, que piensan, creen que a los órganos de control solo les interesan los grandes contratos, ¿no? El Procurador General ha dicho, nos interesa ponerle la lupa a los recursos públicos, sean grandes, pequeños o medianos. Snyder. Así tiene que ser además. Así es, Oscar. Y antes de despedirnos, quiero recordar pues el nombre de la aplicación que ha revelado aquí en Confidencial Colombia el Procurador General. Dice él que se llama Estás Pillado y se encuentra en las tiendas de aplicaciones de los teléfonos inteligentes. También invitar a los lectores y seguidores que nos siguen a esta hora a que dejen aquí en la caja de comentarios la denuncia o la presunta sobre los presuntos hechos de corrupción que se puedan estar presentando en sus regiones. Nosotros pues vamos a hacerle seguimiento a estos casos y a ponerlos, por supuesto, en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, como lo ha expresado hace algunos minutos aquí en Confidencial Colombia el doctor Fernando Carrillo. Bueno, pues muchas gracias a la audiencia, a ustedes y al procurador por ese tiempo interesante y nos vemos en otra ocasión. Claro que sí, Marcial. Buenas noches y gracias a ustedes por su sintonía. Buenas noches a todos.